Excelente. Bueno, miren, creo que la cosa se puso buena. Saliéndonos del plano meramente comunicacional, yo creo que las compañeras y compañeros hicieron interesantes exposiciones, me refiero a los participantes, que llaman a la reflexión y que ratifican que el país se está discutiendo. Esto es una discusión abierta. Ahora, tiene que ser una discusión franca, una discusión valiente, una discusión democrática y una discusión pedagógica. Yo creo que todo eso debe presidir debates como este. Y así me voy a referir yo a algunos temas de lo que aquí tocaron. En marzo del 2018, nosotros concluimos que Venezuela estaba viviendo una tragedia histórica. De orden material, de orden institucional y también de orden moral y ético. Alguien podría agregarle de orden anímico en la sociedad venezolana. ¿Qué pasó? Que algunos amigos, algunas amigas me preguntaban si yo no estaba exagerando, si no se me había ido la mano, más en criollo. Y no, todos los elementos estaban ahí. De manera que tuvo una macrocrisis profunda y extendida, que no comenzó hace un ratito. Por supuesto, yo le coloco antecedentes de los años 70, sobre todo 1973, con la introducción del marketing político norteamericano en la elección presidencial entre Lorenzo Fernández y Carlos Andrés Pérez, que fue el ganador. Ellos trajeron a Joe Napolitan y a David Garro. Más abajo como candidatos estuvieron, digo por los resultados, Luis Beltrán Prieto Figueroa y José Vicente Rangel. Y ahí comenzó la muerte de los partidos políticos históricos en Venezuela. Empezó a desaparecer el talante ideológico de los partidos, lo programático, el liderazgo colectivo, y a fin de cuentas se cambió la figura histórica de los partidos por la individualidad proyectada a través del mercadeo de la politiquería, como yo traduzco el marketing político. Hay gente que hasta por moda goza hablando del marketing. El marketing no es sino mercadeo. Y vienen las prácticas vinculadas a los hallazgos de la psicología social durante la Segunda Guerra Mundial, que aceleraron toda la publicidad comercial en el mundo en el tiempo de posguerra. Y de ahí viene el marketing, fundamentalmente impulsado por los Estados Unidos, en razón de que Europa, por supuesto, estaba casi destruida. Ese marketing meramente comercial, que es de manipulación, que es de mentira, que es de engaño, que es de falsas ofertas, etc., lo trasladaron empaquetadito al campo de la política. Ese es el marketing político, que al final del túnel tiene nada más y nada menos que la guerra sucia. Es decir, es un mercadeo de la política sin moral, sin ética, sin responsabilidad, sin límites, donde todo se vale, que es lo más parecido al extremismo liberal, no neoliberal, como dicen algunos, sino liberal. Tal vez Milei está expresando esa salvajada. Los libertarios, llamados libertarios, él se autocalifica de anarquista, capitalista, anarcocapitalista, pero que lleva a la sociedad mundial a la era premanifiesto comunista. Vamos a ponerlo por ahí. Pero en todo caso, nos coloca como sociedad
mundial, antes de 1848, antes de 1886, cuando la proeza del 1 de mayo, y a fin de cuentas es el reino del capital, es el reino de los explotadores, es el reino del poder económico sobre los seres humanos. Y en estos tiempos, eso es significativamente, esa deriva es significativamente peor que la que había en el siglo XIX. Porque tenían menos mecanismos de control, eran menos avasallantes, etc. ¿Por qué digo todo esto? Porque en lo que estamos viviendo hoy hay que verlo en perspectiva. Yo creo que si tú quieres discutir sobre corrupción, tienes que colocar a Talela Izami, a Rafael Ramírez, a Gustavo González López, a Tobías Carrero Nácar, a Pedro Torres Siliberto, y falta, pasaría toda la tarde, en un contexto. El saqueo y extracción moral comenzó en Venezuela. Me refiero a las tesis del polo patriótico y los compromisos en 1999. Nosotros llevamos 25 años, un cuarto de siglo de saqueo. Que me desmientan. Yo también estuve en el polo patriótico y aguanté hasta el año 2000. Me perdonan la referencia, eso está recogido. Yo soy uno de los 22 cofundadores del polo patriótico el 12 de julio de 1998 en el Instituto IDEA, un sábado. Ya se veía toda una degradación. Podría de esa etapa hablar muchísimo, no quiero extenderme, pero en el año 2000 pasa un evento, se reúne la dirección del Polo Patriótico en el centro comercial de una zona del este, de la Lagurita Country Club, centro comercial que prestaron ahí, una sala, y se estaba decidiendo la candidatura del Polo Patriótico a la alcaldía metropolitana de Caracas. La mayoría de los movimientos que integrábamos el Polo Patriótico estábamos de acuerdo que fuera Aristóbulo Istúriz. Bueno, llegó Luis Miquilena en su estilo, sin discusión. La orden es que sea Alfredo Peña candidato a la alcaldía metropolitana. Y lo impusieron. Por eso yo dije, en aquel momento dije que Alfredo Peña era un Frankenstein de Hugo Chávez, Luis Miquilena y Guillermo García Ponce. Porque la gente desconocía que Guillermo García Ponce era llave de Alfredo Peña, incluso coadministró jefaturas civiles, etcétera, etcétera. Yo dije, bueno, esto no tiene vuelta, pues, esto está perdido y hay que empezar a refrenar con la idea de que no nos lanzáramos históricamente por un barranco. Estamos casi en el fondo del barranco. Casi en el fondo del barranco. Si queremos discutir esto, vamos a hacerlo con responsabilidad histórica, sin individualizaciones afectivas, porque hasta eso hay. Y eso funciona, eso es humano. Cuando ahí me demandó Orlando Castro, un bandido, él me demandó porque yo lo llamé delincuente internacional, que lo era, y que fue eso lo que acabó la discusión en el tribunal, porque dije, bueno, delinquió en Venezuela, delinquió en Puerto Rico, lo agarraron en Miami, lo juzgaron en Nueva
York, lo condenaron. Dígame usted, señora jueza, si ese no es un delincuente internacional. Ahí se acabó. Bueno, había gente, esto no tiene que hacer nada con la política, que me buscaba, me decía, escucha, lamento lo que pasó, pero es que yo a Orlando Castro lo amo. Una amiga, porque él me financió el apartamento. Y otra, no, es que ese es una maravilla de hombre porque él nos trataba muy bien como empleados de la banca y de seguros y tal. Bueno, todo eso hay. Y fíjense que me salgo de la política. Ahora, ¿de qué se trata? Nosotros estamos en un proceso decadente. Yo le voy a significar algunos elementos. Ahorita comenzó un escándalo ayer en Argentina porque Milei se atrevió a congelar el salario mínimo. Maduro lo tiene congelado de hace 2 años. 3,5 dólares mensuales. 0,11 céntimos de dólar diario. Eso es lo que establece el salario mínimo, violentando el artículo 91, etcétera, etcétera. Hay una discusión fuerte con otro gobierno neoliberal en Ecuador, seguramente ustedes lo han visto, porque Noboa planteó el aumento del IVA del 12% al 15%. En Venezuela es 16,5%. Y déjeme decir una cosa. Cuando desde el Movimiento Popular Alternativo analizamos la cuestión salarial y tenemos en nuestro lineamiento una propuesta salarial, por supuesto, artículo 91, aumento del salario de acuerdo a la cesta básica y otras cosas, pero quiero significar una. Nosotros estamos proponiendo la eliminación progresiva del IVA, porque el IVA se ha convertido en un saqueo del bolsillo de la familia venezolana. Es un impuesto regresivo. Además, es el impuesto más neoliberal, el más regresivo, porque te lo cobran igualito a los pobres que a los más ricos. Pero encima de eso ocurre una anomalía que yo creo que es de talla mundial, eso que gustan llamar el récord Guinness, porque resulta que el IVA en Venezuela se transformó y con creces en el mayor ingreso de las cuentas nacionales, más que el impuesto sobre la renta, el impuesto de licores y tabaco, y que la renta que ingresa por aduanas. Es una barbaridad. De ahí es que pagan los bonos, te los sacan del bolsillo y después te los regresan en bonos para hacer propaganda. Al final, ¿quién lo paga? Claro, ¿cómo hacemos? Esto no es un problema de militantes del PSV o del PCB o del MPA. No, esto es un problema de la sociedad venezolana. Por eso es que el proceso nosotros lo vemos en términos democráticos y participativos en el marco de la Constitución como un proceso de ruptura. Este gobierno está agotado. El PSV está agotado. Y no solamente el PSV, están agotados el PSV y sus satélites, que los hay de todos tipos. Y no solamente partidos políticos. Estas son discusiones muy serias que tenemos que abordar. ¿Qué proponemos? Salir corriendo y abrazarse con María Corina Machado y con el neoliberalismo y con toda la fuerza, porque entonces el enemigo principal es el gobierno y es la única manera de derrotarlo. No. Nosotros estamos planteando un proceso de unidad nacional de todos los factores que se opongan a los dos bandos de la destrucción nacional. Porque como tú lo decías, muy bien descrito, hubo el saqueo de 600.000, otro dice que son 700.000, de esa corrupción durante un cuarto de siglo,
Y hay los efectos miserables del bloqueo criminal Trump-Guaidó, que lo hemos condenado también. Entonces hay el chantaje, y esto es comunicacional, que si tú criticas a un gobierno ladrón, a un gobierno represivo y a un gobierno antiobrero, porque Maduro pasó de ser presidente obrero, según le decían, a presidente antiobrero, claramente, entonces te dicen que tú estás en manos del imperialismo, que te financia la CIA, que no sé cuánto. Y el otro chantaje es que si tú criticas al inexistente para ellos bloqueo criminal Trump-Guaidó y los acusas de ladrones, de saqueadores de las empresas del Estado, y participan también a su manera del empobrecimiento de la sociedad venezolana y de la economía, entonces el chantaje es que tú eres comunista, que te está manipulando el G2 cubano, que todas unas cantaletas ridículas de un lado y de otro, y son inaceptables, y utilizan los mismos mecanismos de chantaje a la sociedad venezolana y los mismos medios de comunicación, porque aquí hay un proceso doble de censura. Nosotros la sufrimos, no lloramos, la enfrentamos, pero la sufrimos, somos víctimas de la doble censura. ¿Quién puede negar que el gobierno tiene la más estricta y abominable censura y manipulación a través de los medios públicos de radio y televisión y redes sociales? Con dinero de todos nosotros. Luego, en el campo privado, hay la red de propietarios testaferros del gobierno que son tan censuradores y están a la orden del ministro Ñañez para cumplir la censura. Y hay otros medios privados que están adosados a la política neoliberal y antipopular de la extrema derecha liberal, que también censuran y juegan a la reinstalación de la polarización que el pueblo ya extinguió. La gente no cree en la polarización, está en busca de algo distinto, favorable al pueblo, favorable a los intereses estratégicos de Venezuela, favorable al sentido de dignidad, de patria independiente, soberana, latinoamericana. Entonces, uno de los mayores riesgos hoy es caer ante ese chantaje. Por eso, yo le contaba a Carlos, antes de comenzar, que el PCB histórico, como yo lo llamo, para no hablar, no me gusta hablar del PCB de la basura, el PCB histórico, el PPT-APR y el MPA, Movimiento Popular Alternativo, que yo presido, hemos coincidido en proponer decididamente la construcción de una alianza histórica para la reconstrucción integral de Venezuela. Hasta ahora lo vemos como un proceso incipiente que debe ser acelerado. Nosotros lo planteamos en junio del 2022, en febrero del 2023 tuvimos una primera reunión de todos los factores, no solamente los tres que mencioné. Eso se sigue produciendo, hay un escenario alterno que es el encuentro de defensa de los derechos del pueblo. Hay una polémica viva. Hoy se está realizando un foro, un encuentro sobre las bases programáticas de esa alianza. Hemos coincidido, sobre todo el PCB y el MPA, en exigir o proponer, sugerir la aceleración de ese proceso unitario. Lo dijimos nosotros de la siguiente manera: estamos a punto de que se nos caiga el cielo encima, porque esto se está acelerando. Hemos perdido la mitad del 2022, hemos perdido completo el 2023, estamos utilizando en algo, pero lo del 2024 hay elecciones, sin duda. De eso, bueno, ellos firmaron un acuerdo convenido, como se está conociendo hoy, en los
secretos de las negociaciones directas de Miraflores con la Casa Blanca. Gerardo Bley y Jorge Rodríguez lo que han hecho es rubricar lo que acordaron ahí, por eso Estados Unidos está saltando y dice, bueno, si no cumple te voy a reponer las sanciones. Y fíjense ustedes, ¿qué logró Maduro al margen de una oxigenación petrolera? Lo primero que logró es realmente algo envilecido, porque fue la liberación de las medidas OFAC sobre Eric Malpica Flores, sobrino primo de Cilia Flores, que es el dueño de la caja de los machetes, como dicen los empresarios, porque es el que maneja la riqueza del clan Maduro Flores. Le quitaron la medida. La única persona que yo conozca que le han quitado las medidas OFAC es a ese señor. Segundo logro, la liberación de los sobrinos, narcosobrinos Flores. Aplausos. Cuarto logro, porque es uno y el segundo es doble. Cuarto logro, la liberación del bandido mafioso Alex Saab. Bandido y mafioso desde que era empresario en Colombia. Hasta el propio presidente Petro lo ha ligado con el narcotráfico y el tipo es un timador internacional. Bueno, ahí lo tienen de Zamuro, no, más que un ministro. Zamuro cuidando carne. Claro, no, pero es que pasó a manejar todos los negocios internacionales de la República. Imagínense usted, es horroroso. O sea, esto no tiene remedio. El gobierno de Maduro y el PSV no tiene remedio. Es más, la gente lo sabe y la gente lo tiene derrotado. El problema para nosotros es, en discusión, si nosotros le dejamos abierto el camino a la ultraderecha neoliberal, proimperialista y antipopular, o elevamos nosotros una opción transformadora, democrática, participativa, defensora de los derechos del pueblo, defensora del salario, y que a diferencia de algunos compañeros, nosotros del Movimiento Popular Alternativo afirmamos que podemos ganar la presidencia de la República. Si ellos te dejan, si yo llego. Podemos ganar la presidencia de la República. Las dificultades, mira, la inteligencia es la capacidad para enfrentar y superar dificultades. Y por supuesto esto no es fácil. Pero es evidente que nuestra responsabilidad debe ser presentarle al pueblo venezolano una opción que derrote en la elección presidencial a los dos cómplices de la destrucción nacional. Ese es el único camino y es una gran exigencia. Y es lo que está pidiendo el pueblo. Quiero un cambio, pero dame una opción. En una entrevista reciente, y ya termino, me preguntaron que si esa estrategia no era muy cuesta arriba. Digo, no, pero es que mira, la campaña electoral no ha comenzado. Aquí vamos a desnudar a Nicolás Maduro y su entorno. Y vamos a desnudar a María Corina Machado y su entorno. No quiero hablar para terminar del entorno de Maduro, ya todos lo conocemos. ¿Cuál es el entorno de María Corina Machado? El vagabundo Antonio Ledesma, el bandido Leopoldo López, el otro ladrón Juan Guaidó, en el plano internacional el uribismo colombiano, la ultraderecha norteamericana, la ultraderecha europea, etcétera. O sea, seguramente ya no será la candidata, pero lo que ese bloque proponga es eso, en esencia, porque además están triunfantes dentro de la PUT porque han derrotado a los factores de los partidos, llamémoslos tradicionales.
que los pulverizaron. No quedó nada de Primero Justicia, no quedó nada de Acción Democrática, ni de su liderazgo. Y entonces es la opción popular, la opción patriótica y la opción democrática con sentido social, o la opción neoliberal proimperialista y la opción corrupta, neoliberal y abusadora del poder del PSV.